señor Moreno. Muy buenas tardes, gracias por estar en el opiniario. Nos gustaría que nos haga un breve recuento de su caso y cuál es la semejanza de este con el que defiende ahora hipócritamente Hugo Chávez y otros mandatarios de su grupo de amigos. Muy buenas tardes para ustedes y gracias a Soy TV por esta oportunidad en medio de esta polémica que ha surgido a raíz de que el Tribunal Supremo de Justicia, que es el arma ejecutoria de la política terrorista del Estado venezolano, quien ha pedido la extradición a la República de Panamá, violentando, por supuesto, todo el derecho internacional y todo lo que significa el asilo, precisamente cuando hay una polémica internacional por el asilo concedido en Ecuador. Mi caso se suscribe dentro de una política del régimen venezolano que implicaba la criminalización, la acusación de delitos comunes, el asesinato moral y hasta el asesinato físico de la disidencia política. Y así como en el 2006 se me acusó del intento de agresión sexual en medio de una manifestación estudiantil contra una funcionaria policial, que luego logramos demostrar que era militante del movimiento terrorista MRTA venezolano y que además luego consignamos pruebas ante la opinión pública y ante los elementos jurídicos que no fueron aceptadas, puesto ya había una decisión del propio presidente de la República de condenarme y de asesinarme moral y físicamente, por lo cual después de pasar un año en la vida clandestina, logré ingresar a la Nunciatura Apostólica, donde recibí el asilo de la Santa Sede y se me negó el salvoconducto de ley, tal y como lo prevé la Convención de Viena y la propia legislación internacional que rige para el asilo diplomático. No solamente esto, sino que además el gobierno venezolano, a través de la figura del presidente, comenzó un ataque contra el Estado Vaticano. La Nunciatura Apostólica fue víctima de 12 atentados terroristas, los cuales la Cancillería nunca condenó, y por eso es tremendamente paradójico o demuestra la doble moral y la hipocresía con la cual se maneja el gobierno venezolano. Pero ahora, Nixon, se ha comprobado, usted lo ha demostrado y la prueba más fehaciente de esta falsedad es que Interpol lo borre de su lista de los más buscados. Pero ¿cómo se justifica ahora ante la comunidad internacional que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela lo reclame a usted, lo siga reclamando aún después de conocerse esto? Ayer la también exiliada y mi esposa, la periodista Patricia Poleo, hizo público un comunicado donde informaba a la opinión pública nacional e internacional sobre la decisión de Interpol, que a nuestra consideración siempre estuvimos de manera injusta, de manera ilegal, violando todos nuestros derechos humanos en la lista roja de Interpol. Este organismo, después de una serie de acciones legales y de la interpretación que se hizo en nuestro caso, tanto mi esposa Patricia Poleo como en mi caso Nixon Moreno, salimos de Interpol. Pero ha sido una batalla larga, donde pudimos habernos quedado en el camino, donde pudimos haber sido capturados a lo largo de estos años. Y por eso nosotros simplemente sentenciamos que se hizo justicia, y como se hará justicia con otros venezolanos y otros perseguidos que están en la lista de Interpol. Lo cierto es que en Venezuela hay un aparato legal, unas organizaciones policiales que son utilizadas como organismos paramilitares que no respetan el derecho de asilo, que no respetan la legislación internacional y utilizan para seguir persiguiendo, hostigando, amedrentando. Esto se suscribe dentro de un proceso electoral que está viviendo Venezuela, donde sin duda alguna las fuerzas democráticas han venido cobrando terreno, donde se habla de un despertar democrático, y esto lo que viene es a tratar de intimidar, amedrentar, sobre todo a la fuerza de los jóvenes que ha venido avasallando, que ha venido esperanzando y que ha venido construyendo un discurso alternativo en Venezuela. Nixon, usted es el único venezolano en la historia que ha recibido 3 asilos políticos y ha sido perseguido por un mismo gobierno. Ha sufrido en carne propia, ha tenido que evadir la justicia o la injusticia venezolana. ¿Cuál es el calificativo que usted le daría a esta artimaña de Chávez de apoyar el asilo político de Ecuador a Julian Assange? Bueno, crear a partir de un caso que es absolutamente bilateral entre el Reino Unido y Ecuador, donde ambos gobiernos tienen posiciones y los cuales la resolución de ese conflicto es de manera bilateral o a través de un tercer país. En mi caso ha habido una cacería humana. Recordemos que no solamente personas allegadas a mí, como el caso de mi madre, fue asesinada,
sino también compañeros que hacían parte de la organización del movimiento social 13 de marzo, en el cual yo militaba en Venezuela, fueron asesinados. Ha sido una persecución de los cuales se develaron instrumentos para intentar secuestrar a mi esposa cuando estaba en Perú. Sabemos de la extracción que se han intentado de otros países, de otros exiliados. Por eso nosotros, frente a esto, lo que llamamos a la movilización de las organizaciones sociales, a la organización de los políticos, de los partidos políticos democráticos y a los gobiernos libres del mundo, para que quede demostrado una vez más cómo un Estado como el Estado venezolano en este momento en manos de un régimen totalmente fascista, clama para un asilo en Ecuador lo que jamás han practicado. Si hay un gobierno que en el siglo XXI ha asesinado, ha violentado los derechos humanos fundamentales y un derecho, una institución, un derecho tan sagrado como es el asilo, ha sido el gobierno venezolano. Nixon, por eso, ¿cómo calificamos este hecho? Que Hugo Chávez esté amparando a Julian Assange y le haya negado a usted la posibilidad y lo siga persiguiendo. El calificativo final en unos 15 segundos, por favor. Sin duda alguna, en mi caso es terrorismo de Estado. En el caso del señor Giuliani es hacer propaganda de presentar como si hubiera una confrontación entre el Reino Unido y América Latina, cuando es absolutamente todo lo contrario. Si hay un país en la historia de la humanidad que ha refugiado a diferentes elementos de la extrema izquierda, lo es Londres. Desde Mars hasta la República Española, pasando por los exiliados sudafricanos del mundo entero, han encontrado protección y refugio en Inglaterra. Doble moral, así se califica en los medios, en los titulares, en los medios de comunicación alrededor del mundo entero. Lo que califican a Hugo Chávez y esta postura de apertura y de favoritismo con Julian Assange y con su caso específicamente, Nixon Moreno, politólogo venezolano, una de las mejores muestras de cuál es la realidad y el verdadero rostro del gobierno de Venezuela.